Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con una oración y comenzamos con las canciones. Padre Santo y Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos, Señor, de usar la tecnología para estar en comunión los unos con los otros. Y gracias, Padre, porque nos das también la bendición y la dicha de alabarte, de cantarte, Señor, a ti, de, de entonar estas canciones compuestas por poetas que inspiraste para poder hablar de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia y todas tus características para alabarte y darte gloria. Queremos pedirte por los demás hermanos que se van a conectar, por aquellos que van a ver el video después cuando lo subamos a las redes sociales. Y pedimos, Padre, que obre, Señor, en este momento en nuestros corazones, para alabarte de corazón y luego para escuchar tu palabra con un corazón dispuesto. Agradecemos y pedimos todo en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a arrancar con la canción que dice Dios poderoso. Hace un tiempo que no la cantamos, así que si no se la acuerdan, no hay problema. Denis va a estar proyectando la letra y bueno, acá vamos a estar tratando de recordar cómo se canta. Bueno, vamos. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy.
Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a cantar la canción que dice Al estar ante ti. Dice, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud de la sombra allí me habré de postrar. Hablando de ese pasaje cuando nos habla de lo que vamos a estar haciendo después de que el Señor venga en gloria y venga con esa nueva Jerusalén, y nosotros vamos a estar en su presencia y le vamos a alabar, a adorar, y vamos a ver todas esas cosas que los profetas intentaron describir en palabras que tenemos nosotros, pero que seguramente se habrán quedado cortos ante esa maravilla. Así que pasemos a cantar esta canción. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y el que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y el que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Todo lo que existe es por él. Muy bien. Aquí las canciones. ¿Qué tal, hermanos? Todo lo que existe, dice recién la canción, es por Él. Y quiero invitarles a leer el Salmo 100. Yo voy a ver si lo puedo compartir, pero ustedes búsquenlo en su Biblia, ¿sí? ¿Se lee bien? ¿Sí? ¿Lo agrandamos un poco o está bien así? Si podés agrandarlo un poquito. Bien. Se me fue. Veamos si lo encontramos otra vez. Ahora sí. Bueno. El Salmo 100. Lo tengo en esta traducción, la traducción NTV. Exhortación a la gratitud. Salmo de alabanza. Salmo de agradecimiento. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Hace mucho tiempo había una publicidad que decía el privilegio de pertenecer a cierto grupo de personas que tenían ese producto. Y yo cuando leo este salmo, siento que nos motiva a alabarle por pertenecer a su pueblo. Y en el verso 3, el reconocimiento que Él nos hizo, y en la versión 60 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como diciendo, no somos nosotros, Él nos hizo. Y cuando dice, somos su pueblo, ovejas de su prado, este hermoso salmo nos lleva a analizar, ubicándonos como ovejas, realmente como ovejas. A veces nosotros le damos una entidad distinta, ¿no es cierto? Las ovejas no eligen a su pastor. Las ovejas siguen a su pastor. Me imagino como una oveja. ¿Quién me toca hoy de pastor? ¿Quién viene a pastorearnos hoy? Entonces, por eso, esta gente que sabía lo que significaba buscar, como dice el Salmo 23, delicados pastos, aguas de reposo, ¿sí? Todo dependía del pastor. ¿Quién va a ser nuestro pastor? ¿Nos va a cuidar? ¿Sí? Uy, mirá quién está al mando, mirá quién está guiándonos. Muchas veces los que estamos como ovejas
necesitamos la confianza de saber quién nos guía. Lo mismo pasa cuando estamos en un avión, ¿sí? Y nos dicen, mira, el piloto es su primer vuelo, así que bueno, tengamos confianza, es una persona muy, muy agradable, charla muy bien, te comunica todo, pero bueno, es la primera vez que va a pilotear este avión, este tipo de avión. Yo no me subo, por lo menos muy confiado no me quedo. Distinto es que me dice, quédese tranquilo, señor, el piloto es una persona experimentada, tiene miles de horas de vuelo en este aparato, entonces uno dice, tengo más confianza, más tranquilidad. ¿Quién es nuestro pastor, hermanos? Por eso el Salmo 100 nos invita a considerarlo. ¿Para qué? Darle gracias. Señor, gracias porque vos sos nuestro pastor. Gracias porque vos nos traes el alimento que el alma necesita. Y gracias porque en ninguna situación te vas de nuestro lado. El Señor Jesucristo, y ahora otra vez les quiero compartir la lectura de San Juan capítulo 10, que nos lleva a esta misma reflexión. En San Juan capítulo 10 es el Señor Jesucristo quien está diciéndonos quién es Él para nosotros. Del 10, el 1, parábola del redil. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y la lleva fuera del redil. Y una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas, y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y aquí tenemos al Señor Jesús. El Señor Jesús quien nos está explicando por qué Él es el buen pastor. Y en principio nos aclara diciendo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta, es por mí que entran al redil del Padre. Y fíjense, entrarán y saldrán la libertad de Cristo. Y más, Él
es el que camina delante nuestro y nosotros le seguimos. Esa es la estructura, esa es la realidad. Por eso el escritor de Hebreos dice, este era el sumo sacerdote que nos convenía. Alguien que transitó esta vida, alguien que sabe compadecerse, alguien que puede ayudarnos, alguien que está para defendernos, alguien que entregó su vida porque nos amaba. Fíjese que Cristo le habla a un pueblo pastoril. Ellos saben muy bien qué significaba un empleado que no estaba comprometido, evidentemente, con las ovejas. El empleado, el asalariado, su compromiso es con el dinero de su trabajo. En cambio, yo estoy dispuesto a dar mi vida porque amo mis ovejas. Le está hablando a personas que entienden ese famoso refrán que nosotros conocemos, el ojo del amo engorda el ganado. ¿Qué quiere decir? Que lo cuida, que está pendiente de cada necesidad, que busca las debilidades que tienen para fortalecerlas. Este es el Señor Jesús que les está diciendo a ellos, yo soy el buen pastor. Y fíjense qué maravilla, ahí estamos nosotros, ¿eh? Tengo unas ovejitas que no son de este redil. Ahí estamos nosotros, hermanos, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Lo que después el apóstol Pablo en Efesios aclara claramente, derribando las paredes de enemistad y haciéndonos un solo pueblo. Bendito sea el Señor. Y retomamos la expresión del Salmo 100. Alabemos al Señor. Somos sus ovejas, porque Él estuvo muy contento de dar su vida para darnos la salvación y formar parte de su pueblo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que, hermanos, al participar de los símbolos, hagámoslo con una manifestación de gratitud. Gracias, Señor, porque tuviste poder para poner tu vida y para volverla a tomar. Gracias, Señor, porque lo hiciste con un supremo amor por nosotros, un interés total hacia nosotros, ovejas descarriadas y en muchos casos que no queríamos volver a tu presencia. Hermanos, qué hermoso es sentirse que pertenecemos al rebaño de Dios. Qué hermoso es caminar detrás del Señor. Qué hermoso en este tiempo tan difícil vivir guiados por la voz del pastor que tanto, tanto nos ama. Así que con gozo, hermanos, alabémosle al participar de estos símbolos. Con gozo, digámosle gracias, Señor, porque vos entregaste tu cuerpo para salvarme a mí. Gracias, Señor, porque me compraste con tu preciosa sangre para liberarme del castigo eterno y del que me dominaba a perdición. Y gracias porque ahora tengo un canto nuevo. Gracias porque formo parte de tu pueblo. Gracias porque hay una expectativa grandiosa. Y gracias porque no hay nada ni nadie, como dice Romanos, que me pueda separar de la grandeza y del precioso amor tuyo. Participemos así del pan. Oramos. Padre, gracias te damos por pertenecer a tu pueblo. Señor, tu amor tan grande ha llevado a darte la vida por nosotros. Tu supremo interés era la vida de cada uno de las personas. Por eso tuviste poder para entregar tu vida, para pagar el precio de nuestra salvación. Entregaste tu cuerpo. Y ahora al partir el pan, al participar del pan, recordamos y alabamos con gratitud el sacrificio tuyo hecho una vez y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Miguel, ¿podrías orar por la copa? Padre amado Dios, te damos gracias nuevamente por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Padre Santo, porque vos pusiste tu vida voluntariamente, Señor, porque no dudaste un instante, Padre Celestial, en ofrendarla en poner el sacrificio por cada uno de nosotros, Padre Celestial. La cruz, Señor, que has tomado, la merecemos cada uno de nosotros, Padre Dios. Deberías morir porque no había forma de pagar, Señor, ese pagaré que teníamos cada uno contigo, Padre. Gracias porque Jesucristo levantó ese pagaré. Y hoy, Padre Celestial, podemos entrar a tu casa, Padre Dios, para estar en tu presencia, Padre. Gracias. Gracias por tu sangre derramada, Señor. Porque la sangre nos limpia todo pecado, Señor. Nos lava, nos purifica, nos santifica delante de tu presencia, Padre. Señor, gracias nuevamente por todo. Gracias por tu obra de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Carlitos, ¿podés orar por la ofrenda? Gracias, Señor, por permitirnos colaborar en todo lo que tú nos propones, Señor, día a día, de lo mucho que nos das, poder colaborar y ser fieles a ti, Señor, de acuerdo a ti, como tú quieres que podamos representar tu obra, Señor. Padre, danos guía y sabiduría para poder emplearlo conforme a ti, Señor, en el nombre de Jesús, a tu gloria. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias. Le damos el aposta a Silvio. Estás muteado, Silvio. En el microfonito, abajo a la izquierda, al lado de la cámara, le das y te desmuteas. Debajo de tu nombre. Ahí está. Ahí está, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. Bueno, buenos días a todos. Yo quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 18, del versículo 21 al 35, que dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No, te digo hasta 7. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve con misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este es un pasaje que nos enseña acerca del perdón de Dios y además de cómo debemos perdonarnos entre nosotros, los hermanos y los seres humanos. Perdón, hago una pregunta. ¿Me están escuchando bien, no? Está bien, pregunto porque yo tengo la voz un poco baja y... Bueno, entonces, acá lo que nos está mostrando es el perdón de Dios hacia el hombre. El perdón de Dios hacia el hombre fue ilimitado, fue total. Y acá lo demuestra la enseñanza de una manera de que había un rey que tenía un deudor, que le debía 10.000 talentos. Y este deudor no le podía pagar al rey en ese momento. Entonces le pedía paciencia y que él le iba a pagar. Y el rey tuvo misericordia y lo perdonó. Pero resulta que esta persona, este siervo al que el rey le había perdonado, se encontró con su consiervo que le debía 100 denarios y lo atormentó y lo puso en la cárcel porque no pagó su deuda. Entonces los consiervos que vieron esta injusticia lo llamaron al rey, le comentaron lo que sucedió y entonces el rey lo metió en la cárcel y lo recriminó por no haber perdonado la deuda. Ahora, yo quería detenerme a establecer cómo era la cantidad del perdón que había tenido el primer siervo. Dice que debía 10.000 talentos y que el consiervo de él le debía 100 denarios. 100 denarios, un denario más o menos era la cantidad que se le pagaba a un jornalero por día. Y un talento era lo que se le pagaba a un jornalero durante 15 años aproximadamente. Así que yo quería magnificar cómo había sido este perdón, o esta diferencia de perdón, ¿no? Y si lo ponemos a nuestros días, yo más o menos saqué una cuenta, y 100 denarios se equivale más o menos a $200. En cambio, 10.000 talentos equivale a $10 millones. Yo no sé qué piensan ustedes, pero la verdad que yo creo que en toda mi vida voy a poder juntar $10 millones. No sé si ustedes lo podrán juntar, pero yo la verdad que no voy a poderlo juntar. Y $200 sí, más o menos sí. Yo creo que sí, que todos estamos en condiciones de juntar $200, ¿no? Esta fue la magnitud de la diferencia que había entre una deuda y la otra. Cuando Dios nos perdona a nosotros, nos perdona en una forma total y completa. Y el pago por nuestro pecado fue inmenso.
hay quienes tienen una bolsa de pecados muy grandes, pero nunca va a ser tan inmenso como el amor de Dios que tiene para todas las personas que confían en Él y van a Él y le piden perdón. Así que el primer concepto que quería con ustedes transmitirles es acerca de este gran perdón que Dios tuvo hacia el hombre y que nosotros, por lo tanto, tenemos que, cuando tenemos a alguien a quien debemos perdonar, lo debemos hacer de todo corazón, pensando que alguien nos perdonó de una forma tan elevada. Tanto es así que en la antigüedad, cuando alguien no podía pagar una deuda, se lo ponía en cárcel. Y si no, podía quedar como esclavo durante toda la vida. Pero no solamente quedaba como esclavo él toda la vida, sino que podía quedar esclavo toda la vida toda su familia. O sea que la familia que por ahí uno dice, ¿qué tengo que ver yo con que mi papá debía tanta plata? Quedaba esclavizado por toda la vida. Así que dense cuenta que a veces nuestra falta de perdón puede trasladarse quizás a nuestra familia por algún problema que nosotros podamos haber tenido. Otro concepto que les quería tratar de transmitir es ¿quién debe perdonar? A veces nosotros decimos, él me ofendió. Por lo tanto, como él me ofendió, tiene que venir a pedirme perdón a mí. Yo, si él no me pide perdón, yo no lo voy a perdonar. Y quería leerles unos versículos en Mateo 18:15, que dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Saben? Yo les voy a ejemplificar con algo que me contó un hermano. Esto me lo contó hace mucho tiempo, hace como 20 años atrás. Este hermano se congregaba en una iglesia que era bastante numerosa. Y él era diácono de esa iglesia. Entonces, los hermanos se dieron cuenta que había uno que estaba faltando a las reuniones. Él sabía venir siempre en forma constante, era muy activo, y de pronto empezó a faltar a las reuniones. Entonces se acercó uno de los ancianos o un hermano, no sé quién fue a verlo, y le preguntó, hermano, ¿qué pasa que no venís a las reuniones? ¿Algún problema tenés? Y me dice, sí, ¿cómo no voy a tener problemas si a mí el diácono fulanito no me saluda? ¿Cómo no te saluda? Sí, no me saluda. Si no me saluda, yo no voy más a la iglesia. Me tiene que pedir perdón. Entonces, ¿qué sucedió? Fueron a hablar con este hermano, que era conocido mío, era diácono, y le preguntaron, ¿es cierto que vos no querés saludar a fulanito? ¿Cómo? Dice, no, yo no tengo ningún problema. Sí, pero dice que vos no lo querés saludar. Y por eso no viene más a la iglesia, porque está ofendido. No, pero no, hermano, ¿cómo yo no voy a querer saludarlo? Lo que pasa es que la iglesia es numerosa y por ahí se me habrá pasado en algún momento haberlo no saludado, pero no fue con ninguna intención. Entonces dice, a ver, voy a hablar con este hermano. Entonces fue a hablar con el hermano y le pidió disculpas porque él no había tenido la intención de no saludarlo. Por ahí se le pasó de largo, pero no había tenido la intención de no saludarlo. Y él dice, la verdad, qué carga que me pusieron encima, dice, porque si este hermano no venía más a la iglesia por culpa mía, ¿cómo yo me hubiera sentido si yo el día de mañana me enteraba que él se había apartado de la iglesia por culpa mía?
Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que a veces puede suceder que hayamos cometido algún error o algún agravio a algún hermano, a alguna persona, y esta persona quizás está ignorante de lo que pasó. Y entonces, él no puede perdonar algo que él no sabe que cometió. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La Biblia nos dice que si estamos ofendidos con alguien, nos acerquemos a él, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, si él pecó contra vos, decile, mirá, vos pecaste o me cometiste tal falta conmigo, yo estoy ofendido por lo que me hiciste, necesito que me pidas perdón. Y entonces de esa manera se pueden restablecer los vínculos entre personas. Entre personas. Acá Angie me está acomodando la cámara. Entonces se puede restablecer los vínculos entre personas. Así que es importante, hermanos, que no creamos que la persona que nos ofendió a veces está en conocimiento, a veces no está en conocimiento. Entonces debemos nosotros acercarnos, como dice la palabra de Dios, y enfrentarlo al hermano. Si el hermano lo reconoce, se va a poder producir la reconciliación en el cuerpo de Cristo. Así que ese es otro tema que quería compartir con ustedes. Otra cosa que quería compartir acerca del perdón es que el perdón a veces no es instantáneo, a veces es un proceso. Ojalá en todos los casos pudiera ser espontáneo, pudiera ser instantáneo. El perdón de Dios es instantáneo, Él nos perdona y se olvida de todos nuestros pecados. Pero nosotros a veces fíjense a veces lo que se dice, yo te perdono, pero nunca me voy a olvidar de lo que hiciste. ¿No es cierto? A veces se dice eso, y no es así. Puede ser que el perdón necesite un proceso en mi vida para perdonar a esa persona. Imagínense, les voy a dar el caso de una persona que no era creyente, pero que nos comentó a nosotros una vez, yendo a un casamiento, estaba una señora que era mayor, y fue con su esposo al casamiento y nos encontramos. Entonces ella nos dijo, yo la verdad que nunca voy a perdonar a mi suegra, porque mi suegra el día del casamiento invitó a la exnovia de mi hijo, que vendría a ser la persona esta se sentía agredida y no podía perdonar a su suegra porque a su casamiento había invitado a la exnovia de su hijo. O sea, entonces eso no lo podía perdonar. Dijo, yo nunca lo voy a perdonar. Yo no sé si esa persona se convierte al Señor de alguna manera, el Señor puede obrar en su vida y obtener el perdón de esa persona, o perdonar a esta persona. Incluso a veces, fíjense hay casos extremos, ¿no? Fíjense un violador. Si le pide perdón a la persona violada no sé si va a ser tan fácil que perdone al violador, pero dice que si nosotros nos piden perdón, tenemos que otorgarlo, porque acá se podría ver la magnitud del perdón, ¿no es cierto? O sea, decir, Dios me perdona un pecado, todos mis pecados, en forma incondicional. ¿Cómo yo no voy a poder perdonar a alguien que me agravió en una forma tan extrema? Pero dice que la palabra de Dios, que si nosotros
nos encomendamos a Dios, Dios nos va a ayudar a perdonar a esa persona. Yo sé que es muy difícil, pero puede suceder y Dios dice que nos va a dar el completo perdón. Ahora, ¿por qué debemos nosotros perdonar? Porque es un proceso sanador de nuestra vida. Dice en el Salmo 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. O sea, acá lo que está diciendo el salmista es que mientras uno tiene eso ahí atado adentro de uno, es como que hasta la salud se deteriora, porque uno está agobiado por eso y no puede sacarlo, no puede liberarse de eso. Entonces, dice que a veces hasta la salud se perjudica. Perdonar es un proceso sanador para nuestra vida, nos sana, nos limpia, nos libera de las cosas que tengamos que soltar. Incluso más, el Señor nos pide que perdonemos, pero que perdonemos antes de que termine el día. Fíjense lo que dice Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces no está bien, según la palabra de Dios, que nosotros nos vayamos a acostar y tengamos esa piedra en el corazón, ¿no es cierto?, de no haber perdonado. Uno tiene que airarse, uno se puede enojar, pero dice que ese enojo se tiene que terminar antes que con el día. Cuando se terminó el día, se terminó el enojo. ¿Cómo se libera uno del enojo? Perdonando y siendo perdonado. Y de esa manera uno puede vivir liberado de preocupaciones. Por otro lado, ¿cómo debemos perdonar a nuestros hermanos? De una forma total e íntegra. Podemos leer en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 14 y 16 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que debe ser, ¿cómo debemos perdonar? Como Cristo perdonó. Por ahí nuestro perdón es un perdón escaso a veces con limitaciones. Pero tenemos que poner la fe en el Señor y decirle: Señor, tú me perdonaste a mí tal como soy, con mis errores, mis defectos, y de esa manera
yo quiero perdonar a quien me pide el perdón, de una manera total. Yo por ahí no puedo perdonarlo del todo, pero sí, tú me dices que debo perdonarlo como tú me perdonaste a mí. Entonces pongo mi tema delante de ti, Señor. Ayúdame a superar este momento difícil. Y seguro que nosotros, con nuestras fuerzas por ahí, no podríamos perdonar. Pero si lo ponemos en las manos del Señor, el Señor nos va a ayudar a perdonar. La verdad que quisiera terminar este comentario, o este mensaje, o esta enseñanza que el Señor nos deja, no solamente como un concepto teórico, sino como un concepto práctico. Y cuando yo estaba preparando este tema, el Señor me mostró que a veces no pedí perdón como corresponde. Y también por ahí cuando estuve compartiendo esto con ustedes, el Señor tocó a sus corazones y el Espíritu Santo los está redarguyendo de pecado, o sea, los está mostrando en algo que quizás ustedes no perdonaron. Entonces, quisiera que ustedes tengan en cuenta eso. Si hay algo que no está limpio en sus vidas, que no hay perdón, por ejemplo, a veces por ahí no existe el perdón a un hermano, a un esposo, a un hijo, a un padre, incluso puede haberse perdona. Por ahí yo he escuchado a personas que me han dicho, yo nunca voy a perdonar a tal dirigente político por las cosas que dijo. También tenemos que perdonar, hermanos, porque somos seres humanos con muchos defectos y errores. Entonces, debemos aprender a lavarnos los pies unos a otros. Como el Señor lavó los pies de sus discípulos, nosotros tenemos que lavarnos los pies unos a otros. Y quisiera llamarlos a eso, a que el Señor ponga en sus corazones, si es necesario pedir perdón o reclamar el perdón de alguien, que lo podamos hacer. Así que vamos a terminar con una oración. Y si ustedes tienen a alguien que está con ese tema del perdón, que no está solucionado, lo podamos hacer. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra siempre nos busca liberarnos de pecados, de prejuicios. Y Señor, si tenemos algo contra alguien, que podamos pedir perdón y restablecer la relación con nuestro prójimo. Tú sabes en qué tú necesitas tocarnos el corazón y en qué debemos nosotros reflexionar. Ayúdanos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Gracias, Silvio. Y como siempre, como lo compartiste al final, ¿no? Permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y a partir de allí poder obrar nosotros también. Generalmente cuando escuchamos estas cosas, decimos qué bueno es este mensaje para tal o cual, y nunca nos hacemos cargo de que es también para nosotros, ¿sí? Y es bueno también permitir que el Espíritu Santo obre, hable, escuchar su voz, pero no solamente escucharlo, sino también obrar y hacerlo, ¿sí? Bien, motivos de oración. Veo que la tenemos a Marisa conectada, pero no sé si nos puede escuchar